Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. El volcán Popocatépetl registró una nueva explosión poco después de las 19 horas de este martes, que estuvo acompañada por la salida de fragmentos incandescentes que llegaron a una distancia de 2 kilómetros del cráter que alcanzó algunos pastizales, mientras que el sonido de la explosión pudo ser percibido en la parte sur de la capital de Puebla. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, tras la explosión se generó una columna de ceniza que alcanzó una altura de 3 kilómetros con dirección suroeste. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2 y aunque no hay riesgo para la población, Protección Civil pide a la población estar atenta a los avisos de las autoridades. Yo tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México, que hace 5 siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. Es una pregunta que se pueden hacer prácticamente todos los presidentes latinoamericanos, porque ningún país latinoamericano ha resuelto esa injusticia proverbial que es la situación de los indios en América. Ese problema no está allá, en el pasado de hace 500 años o 400. Está aquí, vivo, hoy, y nos golpea la conciencia a nosotros, los latinoamericanos, que no hemos sido capaces de resolverlo. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida, hayan obtenido, gracias a esta gestión, mejores condiciones de vida y más oportunidades, mayor educación, de tal manera que se haya levantado esa losa que los ha tenido discriminados y explotados a lo largo de tantos siglos. El señor López Obrador no parece informado de que las grandes matanzas de indios no se cometieron solamente durante los años coloniales, que en algunos países, como este que nos acoge, y Chile, por ejemplo, cometieron matanzas de indios terribles, matanzas espantosas, no durante la colonia, sino durante la República, y que esas matanzas se han seguido cometiendo, por ejemplo, en la Amazonía, en la época del caucho. Ese problema no es un problema de los españoles de hoy, los que se quedaron allá en España. Ese es un problema que afecta fundamentalmente a los españoles que vinieron y se quedaron aquí. Es decir, a los abuelos y tatarabuelos y bisabuelos del señor López Obrador y míos, y de los millones de latinoamericanos
que nos sentimos orgullosos de tener ancestros españoles. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy, jueves 28 de marzo de 2019. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues déjenme comentarles que pues ya estamos aquí, vamos a hacerles este saludo, un saludo políglota como siempre. Y bueno, pues déjenme decirles Kualito Nali, buongiorno, good morning, baret, andubra et ubra. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México, que bueno, pues tenemos una situación de riesgo un poquito. Ya Protección Civil está exhortando a la población allá en Puebla, diciendo, bueno, que estén atentos a cualquier indicación que ellos pudieran dar. Tuvimos ya un fenómeno pues bastante serio, en donde pues ya la erupción del volcán Popocatépetl pues llegó hasta la lava, llegó hasta las laderas y incendió pastizales. También déjenme comentarles que pues ya la gente en Veracruz también dice, bueno, se escuchó hasta acá. Estamos hablando de que en Veracruz, imagínense, no está bastante retirado de Puebla. Y bueno, pues cómo se va a escuchar, ¿no? Y pues también hay que pensar nosotros estamos a 93 kilómetros de distancia del Popocatépetl. Los estruendos se han escuchado hasta 40 kilómetros de distancia y ha afectado Morelos, ha afectado Tlaxcala, ha afectado Puebla, la ceniza. Entonces bueno, pues hay que estar al pendientes. Y bueno, vamos a comenzar este bloque informativo con lo que nos dice Reforma. Arrollan a 30 personas en Guatemala. También acuerdan diputados no sesionar mañana. Reprocha el INE su desaparición en Reforma. También niegan amparo a Javier Duarte por usar helicóptero. Y se nota Bonilla con Morena en Baja California. Inicia ONU proceso para venta de avión. Aseguran a 103 migrantes en Chiapas. Revocan lineamientos para cannabis. Y al corriente, así va lo de la disculpa. Y bueno, pues avanza dictamen. Acusan concesiones a CENTE. Frena ley de Morena que pegó a mineras. Y amplía Senado delitos para enjuiciar a presidente. Va el TRI contra Panamá y Bermudas. Critica Regino dichos de Vargas Llosa. También Vargas Llosa está como muy tendencioso, ¿no? Es como que echarle nada más a Andrés Manuel López Obrador. Vimos desde la campaña y bueno, muchos intelectuales que nada más eran tirarle a López Obrador. Y bueno, critica Regino dichos de Vargas Llosa y hace IPWC, estudios de Tren Maya. Alarman también los brotes de sarampión en el mundo y me gustaría perfiles distintos para CRE, lo dice Monreal. También combaten incendio de pastizal en Gustavo Amadero, ¿no? También los sabotajes. Anuncia presidente refuerzo militar para Guardia. Niegan en SCJN despenalizar posesión de droga. Cancela Alfaro venta del jet oficial. Subsidiará Segov búsquedas en estados. Maridajes de quesos y cervezas. También quitan a 2 funcionarios de Coyoacán. Y hace blanco declaración patrimonial a medias. Matan a 2 marinos en Acapulco. Arrollan microbusero a estudiante y huye. Se lanza el Nobel contra AMLO por carta. Dice, olvídate de la WWE, está así, son luchas. Y bueno, déjenme decirles que WhatsApp nos está limitando la información. WhatsApp antes permitía que usted le mandara un mensaje a 20 personas. Bueno, primero era indefinido y era excelente, ¿no? Pero ahora fue a 20 personas y ahora el nuevo cambio es a 5 personas. Imagínese usted si quiere mandarle esto, pues para mí no está así como muy bien, porque a veces es necesario enviarle a más personas. Nosotros que difundimos nuestro programa, se le envía a través de WhatsApp a las personas nuestro programa y bueno, pues también dice ahora lo limitan a 5 personas. Eso es cuestión de plataforma, independientemente de los sabotajes que se hacen también en WhatsApp. Déjenme decirles, porque a veces nos reinician cada 2 minutos o cada segundo el WhatsApp, porque también son saboteos.
Ahora WhatsApp por sistema, el cambio es a 5 personas, ¿no? Entonces hay las dos modalidades, la gente que nos está pirateando y saboteando el WhatsApp, y parte de que WhatsApp no permite que se envíen mensajes, según ellos son spam, ¿no? Pero bueno, no son spam. Dice, no somos bots, dicen los chicos a los youtubers, y bueno, pues así está el asunto. La prensa dice, así es que, dice, paciencia para toda la gente que quiere que les hagamos llegar que es un buen medio WhatsApp. Así es que, pues nada más quedan los grupos, bueno. Y la prensa hoy dice, terrible, tráiler arrolla indígenas y mata 30 en Guatemala. Indígenas salieron a la carretera interamericana para auxiliar a un hombre que había sido arrollado cuando un tráiler lo embistió. También asesinaron a tiros a posible líder del cártel de Tláhuac. El Cárdenas era el jefe de Plaza y del conocido Huevo. También matan a una madre y a una hija en humilde vivienda en Naucalpan. La más joven era policía mexiquense. Justin Bieber anuncia su retiro temporal de la música. Ley de 30 pesos, se clava unas papas porque no llegó su recarga. Y la PGJ de la Ciudad de México rumbo a FGJ de la Ciudad de México. Déjenme decirles que ahorita están criticando a la chica que se robó, supuestamente, que tampoco a lo mejor es la forma, pero son bien mañositas también las empleadas y sobre todo las empleadas, no puedo decir de los empleados, me ha tocado más mujeres, que uno les dice, oye, dame 20 pesos, dame 30 pesos, dame 50 pesos del crédito, y de repente, si usted dice, pone el mínimo, porque muchas veces sus recargas llegan y se consumen creo que en 2 mensajes, y también a veces nada más es el hecho de ponerle una recarga para no gastar más, ¿no? Para que no se consuma en nada su crédito, es para que pues por lo menos digan que sigue activo su NIP o su chip. Dice uno, agarra y le dice póngame 20 pesos, y ellos le ponen 50, ¿no? Usted dice, oye, pues yo no te pedí eso. Ah, no, pues usted me dijo, ¿no? Y estamos en tu palabra contra la mía, ¿no? Y lo hacen de mala fe. No es la primera queja, aparte de la mía, de muchos otros usuarios me han dicho que estos empleados hacen esto. Ponen lo que quieren y le dicen que usted pidió eso cuando no ha sido así. Entonces, a veces uno pues dice, bueno, pues pobre empleado, lo tiene que pagar uno, ¿no? Pero muchas veces yo creo que esta muchacha ya también está harta de que le hagan este tipo de cosas ahí, y también es una exhortación a los dueños de estas casas, porque en verdad dice, como le decíamos yo a la chica, le digo, no es el dinero, es la actitud, ¿no? Así como uno a veces también dice, yo lo voy a usar, pero tampoco tienes por qué disponer de mi dinero o hacerme pagar algo que no tengo por qué pagarlo. Creo que ese tipo de situaciones se dan mucho, ¿no? Y lamentablemente siempre uno de buena fe les da el apoyo a los jóvenes, porque ay, pobrecitos, están trabajando y van a pagar, ¿no? Pero a usted, ¿quién le paga lo que ellos disponen? ¿No? También hay que ponerse. Yo creo que esta chica, no es por defenderla, pero si dice, se clavó 30 pesos de una recarga que no llegó, porque a veces también meten hasta el número mal, y meten su número, el número de ellos, esto también hay que checarlo, ¿no? Se ha de haber enojado y de haber dicho, pues me llevo cualquier cosa porque ya te pagué, ¿no? Y la recarga no ha llegado. Este tipo de situaciones hay que verlas, cómo están, tampoco la actitud, y aquí casi tiran a la chica de ratera, cuando a veces también son los empleados de muy mala fe, ¿no? Gente que también a veces simplemente no quieren hacer el trabajo, no quieren poner las recargas, no quieren cobrar, y de repente hasta le pasan mal la tarjeta o le ponen un número mal, y al final el que paga es el cuentaviente, el usuario, que va a hacer pues el pago del servicio, ¿no? En este sentido, pues son, perdón que lo diga, empleados mañosos, en donde saben cómo hasta pasar la tarjeta, saben teclear mal, y con tal de que usted no vuelva a pedir el servicio, ¿no? Esto lo tienen que checar los dueños de la empresa, para que pues no vuelvan a hacerle eso. O sea, digo, si uno es el trabajo, bueno, pues eso es parte de los pagos, son parte del trabajo, y pues bienvenidos, ¿no? Porque también hasta de esos pagos nos pagan los sueldos a los trabajos, ¿no? A los trabajadores. Nos dan
pues de alguna forma el empleo. Y lamentablemente muchos no entienden esta parte de la cultura laboral, ¿no? Así es que bueno, pues se pasa el costo, Lady, dice Lady Papas, ¿no? Lady 30 pesos. Y bueno, pues también hay que ver cómo estuvo la situación y no nada más poner apodos por poner apodos, porque este tipo de situaciones son mañosas sobre todo, porque los jóvenes a veces son más amables. Las chicas son medias mañosillas, muy mal plan a veces, y son muy agresivas pasivas, ¿no? Esto se comenta en estas cosas porque realmente no creo que sea yo la primera persona. Hay muchas personas a las que se lo hacen y se lo hacen de mala fe, ¿no? Entonces así lo paso al costo también porque bueno, aquí está Lady 30 pesos, se clava unas papas, ¿no? No es la forma de clavarse las papas, pero sí es la actuación de algunas personas, no es la primera vez, me lo han hecho. Hay personas adultas mayores que a veces no ven ni el NIP, ni a veces saben su NIP y necesitan el apoyo de personas, de sus hijas, de sus hijos. Y también en las cajas los señores se ponen o los chicos se ponen en un plan en donde si son adultos mayores, ya me lo han dicho, me lo han reportado, no les quieren cobrar su tarjeta, ¿no? Y se ponen, y aunque la persona pone el NIP adecuadamente, no les cobran. No pasa, señora, su tarjeta, no pasa y no pasa y no pasa. Y cualquier persona llega con la tarjeta y pasan el NIP, ¡ay, sí pasó!, ¿no? Y no es la primera vez, y son muchachas ya específicas de las tiendas departamentales que dicen, con esas personas no pasen. Pero lamentablemente es porque no les gusta hacer su trabajo. Y digo, si no les gusta estar ahí en la caja, pues en verdad pues hay, yo creo que personas que sí lo pueden hacer bien y con gusto lo harían, ¿no? Pero lamentablemente estas personas simplemente van por antipatías o simpatías y así se manejan, ¿no? No son neutras en lo que son los empleos. Y bueno, pues se lo paso al costo para que también los dueños, porque realmente están perdiendo clientela, o la clientela a veces tiene que ir porque no nos queda de otra para ir en ese lugar, y se ve con malas caras, ¿no? Y hay veces que somos clientes de años, que jamás se ha tenido problemas y nada más por una personita, por una empleada que de alguna forma no le gusta hacer su trabajo o no quiere, o uno le cayó mal, nada más por ese tipo de cosas, realmente a veces las casas pierden. Y en verdad eso creo que tampoco se vale, ¿no? A veces digo, siempre le han echado al sistema, a las casas, a las instituciones, y no son las instituciones, no son los dueños, ¿no? Por ejemplo, digo, Carlos Slim le da empleo a mucha gente, ¿no? Estos chicos de Soriana le dan mucha, los del Office, los del Oxxo, Extra, Seven, ¿no? Les dan empleo a la gente. Y lamentablemente la gente no quiere hacer su trabajo, y por este tipo de antipatías y simpatías, pues vemos a las Lady Caja, a las Lady 30 pesos, y no ponemos una Lady recarga fallida, por ejemplo, ¿no? O una Lady 50 pesos, ¿no? Ese tipo de cosas no se invierte el asunto. Nosotros nunca los ofendemos en este sentido, ¿no? Sin embargo, ellos también están fallando y no están haciendo bien su chamba y su trabajo, ¿no? Y bueno, no están en este chip de la cultura laboral, de ser amables, ¿no? De pues cuidar el trabajo, ¿no? A veces sonreír a la gente y esta parte, ¿no? Lamentablemente me caes gordo y te trato mal para que te vayas, ¿no? Pues qué feo, dice uno, y a veces ni siquiera uno les ha hecho nada, ¿no? Simplemente la gente está de malas o ya se les hizo muy pesado el trabajo, y a cualquier persona les hacen este tipo de situaciones, ¿no? No es la primera queja, no es mi queja nada más, es la queja de varias gente, en donde también dice uno, pues eso no va, ¿no? Se investiga un posible acto de abuso policial y asesinan a mujer en Tláhuac. Colocan primera piedra en Pacífico 455 en Coyoacán y arranca el Festival de Marisco en la Venustiano Carranza. También rechaza ISM petición de consultas ciudadanas. Y esto lo digo porque tenemos historia, ¿no? Platicamos, bueno, yo conozco mucha gente que trabajaban como cajeras en cualquier tienda departamental. Usted busque cuál, ¿no? Y la gente decía, es pago. Ay, no, se iban al baño, se iban a arreglarse, y le decían a los señores, ¿no? Cuando pues era parte del trabajo, ¿no? Hay días en que había muchas ventas o algunas ventas, y hay días en que pues era el corte, ¿no? De caja, y toda la gente llegaba a pagar, y de modo pues había nada más pagos, ¿no? Pero como no daban comisión a los vendedores,
pues ahí los señores, no, pues no pasa su tarjeta, o sabe que pues no es aquí no se cobra, ¿no? Y pues los que tenemos otro tipo de mentalidad o teníamos otro tipo de mentalidades, no, pues sale, pues señora, pásele, ¿no? Pero lamentablemente no todos tienen esa actitud ni tienen esa mentalidad, ¿no? Entonces lo digo con conocimiento de causa. Hay gente, hay cajeros mañosos, así lo digo, mañosas también, y que no les gusta hacer el trabajo, ¿no? Y dicen, aquí no se cobra, ¿no? Y simplemente hágale como quiera, vaya a otra tienda, ahí usted le cobran, pero a la chica le están pagando el tiempo, lamentablemente, ¿no? Y como dicen, hay muchas formas de robar, ¿no? Y si usted no hace por lo que se está también, hay gente, o sea, estoy hablando también de que hay gente que dice, te explotan, ¿no? Te dicen, te vamos a pagar 4 horas y te quieren 11, 13 horas ahí y sin que te paguen tus horas, ¿no? Y también el tiempo pues vale oro, ¿no? En este sentido, hay empresarios abusivos y también lo he comentado aquí, pero también hay empleados que son mañositos y que a pesar de que se contratan por 8 horas y que les piden, por ejemplo, como cajeros, como les digo, y pues hay que cobrar, y también pues les llegan las comisiones y eso está padre, pero también a veces les llegan los pagos y eso no lo quieren hacer, ¿no? Eso también es robarle a la empresa, ¿no? Entonces yo creo que también hay que ser justos y bueno, hacemos los comentarios en este sentido, porque pues creo que tampoco se vale, ¿no? Y bueno, aquí salió Lady 30 pesos, ¿no? Yo creo que la chica ya estaba harta, en verdad la comprendo, y no porque aplauda que se haya llevado las papas, sino porque también la actitud a veces de los cajeros desde que son mañosos y a veces dicen que se equivocan y a veces hay equívocos muy malintencionados y a veces son de este tipo de hay que checar exactamente el fondo. Son malintencionados y a veces no le ponen la recarga, ¿o no? Como a veces dicen, no, pues ya, ¿qué cree que ya pasó su recarga de 50 pesos? Y tú, oye, pues yo no te pedí eso, ¿no? O usted pidió una de 50 y le cobran la de 100 y dice, oye, pues yo no, o sea, a lo mejor si te lo pago, si te lo puedo pagar sin problema, pero pues no te había pedido eso, ¿no? Y ya le pasaron y pues tiene que pagar usted a fuerza, ¿no? Y esto lo llegan a hacer a propósito, nada más por fastidiar, ¿no? Y son personitas que a veces dice uno, se las encuentra uno en el camino, en verdad. Y bueno, Sirvent quiere festejar el mes de la mujer con un podio y Yago promete destruir a los luchadores técnicos, ¿no? Dice, una vez a lo mejor es pues casualidad y bueno, un error humano, porque también a veces cometemos o cometen errores humanos y bueno, es justificable y dice uno, bueno, pues no te preocupes, ¿no? Pero cuando ya se lo hacen todo el tiempo, dice uno, a ver qué está pasando, ¿no? Así no es el asunto y cuál es el rollo, ¿no? Y hay que empezar a investigar. Yo creo que esta chica ya estaba harta, la comprendo, porque sí hay personas que lo hacen y son especiales, nada más por fastidiar a la gente, ¿no? Ya es por antipatías o simpatías o pues nada más como les comento, ¿no? Decía Enrique Peña Nieto, yo no me levanto por joder a México, pero hay gente que sí se levantan con esa mentalidad de joder al prójimo y en verdad, perdón que lo digan así en el asunto muy españolín, que es como molestar, ¿no? En estos, cuando ellos dicen joder, pues es joder, ¿no? Y no hay problema, o sea, se escucha, es su lenguaje, ¿no? Pero si un mexicano dice joder, vaya, la peor persona, ¿no? En este sentido lo comento, un tipo españolín, ¿no? Gente que hemos tenido influencia española, en este sentido, no nos levantamos jodiendo a México, ¿no? Entonces, en este sentido, lo comentamos, ¿no? Porque, bueno, sí hay gente que se levanta con esta intención y en verdad digo, qué mal, pero bueno, ahí salió la Lady 30 pesos. Pénjamo, ataque armado, digo, pero nunca se pusieron a pensar en cuál fue la otra cara de la moneda. Decía un chico decía por ahí, dice, siempre para un conflicto hay el 50 y el 50, ¿no? Decía esta persona, es el 50, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hizo él? ¿No? Son 50 y son 50, no se exime, no sé, y tampoco es todo se le da la razón a una persona, todo se le da la razón a la otra persona, ¿no? Hay que ver las dos partes para poder resolver un conflicto. Casi siempre ambas partes están involucradas y ambas partes actuaron mal en un 50% y ambas partes tienen el 50% de razón, ¿no? Terrible tráiler, arroyo indígena, se mata 30 en Guatemala también. Semar sofoca incendio en Mazatlán, en Chiapas. Y dice Jojo Man, dice,
interpretó a Bach en el Monumento a la Revolución, y vaya que hizo cantar y escuchar sublimemente a Bach en el Monumento a la Revolución a varias personas. Y bueno, la prensa, esto es lo que nos dice. Vamos a ver qué nos dice La Jornada el día de hoy. Se rompe el diálogo Cámara-CENTE sobre la reforma educativa. Aprueban el dictamen en comisiones, profesores lo rechazan y dice 12 diputados de Morena, PAN y PT votan en contra y se abstienen. Maestros cierran San Lázaro, 400 personas quedan atrapadas 3 horas. Y bueno, pues ya decidieron no sesionar el día de hoy, así es que el magisterio de CINTE afirma que sigue la esencia del plan de Peña. Y Mario Delgado, la enmienda pasará al pleno hasta que haya consenso. Galeana dice, la llegada de los españoles fue destructiva, no civilizadora. Eliminaron el desarrollo de los pueblos originarios, expone la historiadora. Y varios papás, Francois Hollande y Justin Trudeau, también pidieron perdón. Sí, varios papas, ¿no? Le pusieron con minúscula cuando eran papas. Y bueno, Vargas Llosa, la carta de AMLO a España debería ser para sí mismo. Tiene que responderse por qué México tiene aún millones de indios pobres. Y lamentablemente, que me disculpe Vargas Llosa, no es cuestión de Andrés Manuel López Obrador. Él tiene escasos 120 días en el poder, ¿no? Y aquí también mucho tiene que ver Vargas Llosa, porque él ya es un hombre de política, un hombre intelectual que ha ocupado varios lugares dentro, y perdón que sea sarcástica, dentro de la política. Y si alguien tiene que ver en esto también es él, porque no ha hecho lo que tiene que hacer en cuestión de cultura, en cuestión de la lucha por los pueblos, teniendo el lugar. Estamos hablando de que tiene más de 20 o 30 años siendo quien es, un gran escritor que no ha hecho lo que tiene que hacer, ¿no? Y le piden y le reclama, el que tendría que pedir perdón es Vargas Llosa a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y le tendría que pedir perdón porque él ha estado en gobiernos priistas, ha estado en gobiernos panistas, ha sido un gran intelectual de la UNAM, y la UNAM tendría que ver por los pueblos indígenas. Él como intelectual tendría que ser embajador de los pueblos indígenas, como ha sido intelectual y escritor, activista, y no ha hecho nada. Perdón que se lo diga, ¿no? Así estamos porque se han dedicado a atacar a Andrés Manuel López Obrador, se han dedicado a atacar a la gente, en donde dice, tienes que pedir perdón. Y ellos, cuando han pedido perdón por todo lo que han hecho, y esta situación de vulnerabilidad, esta situación de discriminación a los pueblos indígenas, a las mujeres indígenas, ha sido por ellos, principalmente, ¿no? No por otros. Andrés Manuel López Obrador tiene escasos 100 días, 130 días en el poder casi, ¿no? Y ellos tienen 30 años ya siendo quienes son, ¿no? Tiene que responderse porque México tiene aún millones de indios pobres, ¿no? Él no es el causante de los pueblos pobres. Ahorita se le está dando la oportunidad a él de ocupar el puesto, pero Vargas Llosa tiene ya muchos saberes y ha ocupado puestos políticos, y díganme qué ha hecho, ¿no? Así es que el que tiene que pedir aquí perdón no es Andrés Manuel López Obrador, sino todos estos intelectuales, todos estos rectores que han pasado, Narro, de la Fuente, ¿no? Todos ellos tienen que pedir perdón, todos los panistas, los priistas, ¿no? Todos los que están senadores, diputados, ¿no? Tendrían que pedirle perdón al pueblo de México por lo que han hecho y las atrocidades que han hecho. Ahorita le quieren aventar toda la basura a Andrés Manuel, como se la aventaron a Peña y como se la aventaron a Calderón, cuando no es cosa de ellos nada más, es cuestión de todos, de una ley papas, de una ley recarga, de una ley de todos. Todos hemos hecho por destruir nuestro país, ¿no? Cuánta gente indígena vive y no hemos hecho nada por ellos,
¿no? Así va la respuesta al tema, esperaré que se serenen, dice el presidente, ¿no? Y bueno, dice, Donald Trump exige a Rusia retirar a sus soldados de Venezuela, advierte que mantiene todas las opciones, Moscú rechaza amenazas, sigue el apagón en gran parte del país sudamericano, ¿no? Vemos el caso del Papa, que es pues mala onda. Digo, si es un evento tan importante como es la evangelización, 500 años de la evangelización, y no venir a México, pues es una grosería de gran magnitud, ¿no? Y no se la hizo al presidente, realmente se la está haciendo al cardenal, pues al CEM, que es quien, la Conferencia Episcopal Mexicana, que es quien invitó al Papa, no lo está invitando el presidente, que tiene que dirigir algunas situaciones políticas. Qué grosería del Papa Francisco, qué antipapa, perdón que lo diga, porque si hubiera sido Juan Pablo II decía, sí vengo, sí voy. Juan Pablo II amaba a México, lo vio como el país que podía evangelizar a España y a Europa también, ¿no? Vio este fenómeno mariano. Digo, ojalá que no venga el Papa, pero que se vuelva a aparecer la Virgen. Yo sí creo, ojalá que se vuelva a aparecer la Virgen en México, que fue la gran evangelizadora, en verdad. Yo ayer me dio mucho coraje, dije, no estamos esperando hombres, pero ojalá que la Virgen se aparezca. Si es que somos marianos y creemos en Dios, en verdad creemos en los milagros, porque a veces pasan milagros, y creo que si la Virgen, digo, como en este catolicismo, y muy niños, se los voy a decir desde el ambiente, muy niños, que se vuelva a aparecer la Virgen, que vuelva a evangelizar América Latina, porque fue quien evangelizó el milagro mariano, independientemente de todo lo que le han criticado al milagro mariano, que también conocemos esta parte de la ciencia. Este milagro mariano fue lo importante. Qué bueno que no venga el Papa, que se aparezca la Virgen otra vez. Digo, creo que a 500 años pudiera ocurrir un milagro, pero le digo, qué grosería del Papa Francisco. Es por eso que venía el Papa Juan Pablo II, por este milagro mariano. Tanto hizo que hizo que la Virgen de Guadalupe no fuera nada más patrona de México, sino patrona de toda América Latina. Lamentablemente el Papa argentino no está en esta sintonía, es más italiano, creo, ¿no? Está mucho en este nivel. Y si sintiera lo que fuera, lo que sintió el Papa polaco, que era el Papa mexicano, yo fue el consentido Marcial Maciel. Eso son de las cosas que uno a veces le duele, pero cuando yo creí en el Evangelio, creí en los papas, en los sacerdotes, era esto lo que nos decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? Era esto lo que nos comentaba, y esto era lo que decíamos. Yo he señalado y criticado a la Iglesia, pero también he apoyado y he vibrado con estos hombres, cuando a veces dice uno, estar en una visita del Papa Juan Pablo II, que toda mi vida estuve en las visitas del Papa Juan Pablo II desde niña, en gran seguidora de él, así me he catalogado, aunque después me decepcioné. Cuando vibrábamos en esto y cuando hizo patrona de América a la Virgen de Guadalupe, era esta sintonía, era esta vibrar y compartir este pensamiento. En este sentido, digo, qué pena que el Papa Francisco no sea, y que es el gran reformador, ¿no? Le pregunto, ¿te tenemos que esperar a ti o tiene que llegar otro? Yo creo que va a tener que llegar otro, ¿no? Porque el Papa Francisco se está quedando corto. Porque no está en esta sintonía de, en verdad, esta nueva evangelización, y que los indígenas iban a evangelizar, iban a ser evangelizados los españoles por indios, porque así nos ven todavía los españoles. Muchos españoles nos ven como indios, ¿no? Nos ven todavía con taparrabos y nos ven así cuando no tendría que ser así. Y no es denigrar al mexicano, no es denigrar a nuestros indígenas, pero nos ven como si nos fuéramos ignorantes. Y también esta mentalidad la tienen el Papa, que es argentino, y que me disculpen, no todos los argentinos lo tienen, pero sí lo tiene el Papa Francisco. Nos ven como menos, ¿no? Y eso no se vale. México ha sido muy discriminado en materia a nivel mundial, precisamente por sus orígenes indígenas,
¿no? Por no ser rubios o por no ser blancos de ojos verdes, ¿no? Cuando muchos indígenas vienen muy criollos, pero son de ojos claros, ¿no? Lamentablemente, luego, si hubiera sido el Papa Francisco, dice, yo voy a la 6ª vez a México porque era el país que más amaba, y lo amaba precisamente por esto, porque era tanta la fe del pueblo mexicano, era tanta la nobleza del pueblo mexicano en materia religiosa, de buenos principios y buenos valores, que el Papa Juan Pablo II esperaba mucho de México. Lamentablemente el Papa Francisco no ha agarrado la onda y tendría que ser su segunda visita en el 21. Ojalá que lo recapacite, ojalá que acepte la visita, venir a México otra vez, y que sea el Papa Francisco, el Papa viajero. También queremos un Papa viajero, ¿no? Esto fue algo que rompió esquemas el Papa Juan Pablo II, y esperamos un Papa viajero. Yo espero un Papa viajero como el Papa Francisco, que el Papa Francisco venga a México otra vez y siga evangelizando, y sería una buena opción, sería un buen ejemplo, como aquellos españoles vinieron, que fue lo bueno y fue lo malo también, pero no fue ni malo ni bueno, simplemente fueron cosas que pasaron. Y ojalá que el Papa Francisco también sea un Papa viajero. Creo que puede serlo, y ojalá que acepte esta visita a México en estos 500 años, porque no es una visita de Estado, no es porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le está pidiendo venir, porque no se lo está pidiendo venir Andrés Manuel, se lo están pidiendo venir los mexicanos, se lo está pidiendo venir la Iglesia Católica. Y qué pena que a los 500 años no hayan entrado en este nivel de que quien evangelizó no fueron los españoles, fue la Virgen, ¿no? Si creen ellos en el milagro mariano, pero como no creen y todo ya está visto desde el punto del laico, desde el punto, incluso dicen que fue hasta pintado por los mismos españoles, ¿no? Podríamos creer que entonces la evangelización se fue a la basura, ¿no? Todo esto se fue a la basura por este tipo de situaciones. Ahí se los dejo de tarea. Digo, ojalá que ocurra un milagro, y que si no viene el Papa se vuelva a aparecer la Virgen a 500 años, ¿no? Porque yo creo que aquí quien evangelizó no fueron los papas, no fueron los hombres, fue, dicen, aquella morenita del Tepeyac, ¿no? Que si creen en el milagro estará ahí, y para los que no creen o no creemos, ¿no? O no creen todavía, pues puede haber alguna situación, ¿no? Yo les comento, el Papa Juan Pablo II venía a México porque estaba encantado con la fe mexicana, tanto que dijo en su última visita, fue impresionante. Yo en verdad lo vi con toda la fuerza que llegó besando México, besando el suelo mexicano. El Papa Juan Pablo II besó el pueblo mexicano, el piso mexicano, cuando llegó por primera vez ese año 79. Ese año, de los primeros países que visitó el Papa Juan Pablo II, porque vio en México algo especial, y vio esto, un milagro mariano, que a ningún pueblo, a los pueblos, a Lourdes, allá a Francia, a todos los pueblos que se le ha aparecido la Virgen de Guadalupe fue arrepiéntete y reza, porque había pueblos en donde eran bélicos y estaban matándose unos a otros, pero el pueblo mexicano llegó y le dijo, la Virgen le dijo, no estoy aquí, que soy tu madre, ¿de qué te preocupas? ¿No? Y así nos han puesto, así nos ha escogido como un pueblo especial, como un pueblo que ha dignificado, y se le apareció a un indígena. Se le apareció a un indígena. Para todos aquellos que no creen en los indígenas, no se le apareció al sacerdote, no se le apareció al criollo, no se le apareció a ningún otro, se le apareció a un indígena. Independientemente de esto, de si fue armado o no, si fue un teatro o no, si fue pintada o no, que hay estudios en donde y milagros que han sucedido. Está la bomba, cuando explotaron la bomba en la Basílica de Guadalupe, que todo se destruyó menos la Virgen.
que también cuando se le apareció y se ve en el ojo de la Virgen de Guadalupe, se ve todas las personas reflejadas, y eso solamente, como dicen, solamente se ve en una persona que está viva. Se han visto algunas cosas a nivel científico dentro de la tilma, dentro de lo que es la aparición de la Virgen, y por eso lo han catalogado como milagro. Y si no, quien lo hizo, quien evangelizó a aquellos primeros misioneros, si lo hicieron con esta intención de poner la constelación que estaba en ese momento en su manto, déjenme decirles que fueron unos genios, y que en verdad evangelizaron y venían con este corazón, ¿no?, de transmitir la grandeza de Dios, a lo mejor en una pintura, si es que lo hizo un humano, ¿no? Y a través también del humano, a través del arte se llega a Dios, a través de la ciencia se llega a Dios, a través de la misticidad se llega a Dios, a través de estas tres vías, ¿no? Y lo saben los científicos, no necesitan, dicen, no todo el que dice Señor, Señor, te lleva a Dios, ¿no? Los que creemos en algo espiritual a nivel universal, no nada más nos reducimos a las cuestiones religiosas o católicas netamente, ¿no? Independientemente de la política católica, porque también se da y se ha dado mucho de esto, que el Papa Francisco está quedándose en la política católica de Andrés Manuel López Obrador y se está reduciendo muy bajamente a este nivel. No estamos en la sintonía de esto, del milagro mariano, de esto que es la evangelización. Si lo vieran así, le hubiera dicho al SEM, claro que voy, haré el esfuerzo de ir. Tengo mucho trabajo, pero iré, ¿no? Y esto es lo que vibraba y hacía vibrar a Juan Pablo II, ¿no? Estábamos esperando al Papa viajero, seguimos esperando al Papa viajero, que siguiera el Papa Francisco con este nivel del Papa viajero. Y es por esto, vino 5 veces. ¿Qué buscaba aquí Juan Pablo II? ¿Qué buscó aquí Juan Pablo II? Muchas veces vino, lo encontró, esa fue mi pregunta cuando vino la última vez, y nos rompió el corazón a muchos diciendo que era el Papa mexicano. Teníamos un Papa mexicano. En este sentido, bueno, pues Francisco se queda corto, ¿no? Entonces vamos a seguir con nuestro bloque informativo. Les hago simplemente un comentario, les comento, luego yo me he preguntado alguna vez un hermano lasallista, el hermano Víctor Beltrán, que era hermano lasallista, en paz descanse, nos decía que México era el país más católico. De aquí iban a ser la nueva evangelización para Europa, porque Europa se estaba quedando sin fe. Españoles que dicen que se cagan en la hostia, perdón que lo diga así, que tienen la falta del respeto hacia lo que es la catolicidad y el aspecto religioso. Francia, Estados Unidos, todos los países que ya no viven y se invocan en lo que es el satanismo, en lo que es una cultura de muerte, que esto fue algo que aportó Juan Pablo II, independientemente de sus coherencias y sus incoherencias como ser humano. Hablaban de la cultura del amor, hablaba de la cultura de la fe, hablaba de la cultura de muerte que estamos viviendo, en donde el aborto, la eutanasia, toda esta parte del suicidio también está más no poder, la guerra. Él estaba en contra de todo esto, independientemente de esto que se habló, de esta parte de la cultura de la fe. Decía que nosotros éramos en sí el laico, estamos hablando de 3 estados de vida, ¿no? Los laicos consagrados, que son a los que se dedican se consagran, el laico como tal, ¿no? Los que viven la religión, y el religioso, ¿no? Y la jerarquía de la iglesia. Y el laico es usted y yo, que simplemente se compromete con vivir su fe, que así lo manejaban, decían que eran cientos, millones, y será el gigante dormido, así nos lo comentó. Dice el Papa Juan Pablo, cuando hablábamos de esto, en un diplomado, les comentó, en eso a nivel de ciencia, platicábamos esto, les decíamos, unas charlas impresionantes en donde el Señor se iba cada año con unas
con gente, hacer guías turísticas, y dicen que era una delicia ir a Tierra Santa con él, ¿no? Porque platicaba delicias de esto, de la historia de Cristo, de la historia de la fe, y él platicaba esto. Decía, el laico dormido es el gran gigante, ¿no? Que el día que despierte esto va a cambiar, ¿no? Y van a evangelizar a todo el mundo, y México puede ser el gran evangelizador de Europa, ¿no? De aquí la gente que cree, porque ya Europa, Francia, Asia ya no cree en la vida, ya no cree en la religión, ya la gente simplemente se quedó sin fe, ¿no? Y aquí en México aún tenemos fe, ¿no? Aún teníamos fe, por lo menos hasta hace 20 años. Actualmente no lo sé, ¿sí? Decían, y yo comparto, porque también comparto y he leído también, comparto esto que decía Nietzsche, ¿no? Y aquí, aunque todo el mundo, aquí me van a saltar todos los católicos, ¿cómo es posible que digas esto de Nietzsche? Nietzsche decía, así habló Zaratustra, decía, Dios ha muerto, pero decía en este sentido, porque son las dos partes, no en el plan de que Dios ha muerto, así como que mató a Nietzsche a Dios, no es cierto. Nietzsche se pregunta lo mismo que nosotros nos estamos preguntando y lo mismo que les estoy compartiendo. Dice Nietzsche, he visto al pobre, he visto al religioso, he visto al indígena, y empieza a platicar todo lo que ha visto a lo largo de su recorrido, lo dice el monje. Dice, y he llegado a la conclusión de que Dios ha muerto porque el hombre ha matado a Dios, ¿no? En este sentido de que dicen que todos somos imágenes de Dios, ¿no? Imagen y semejanza de Dios. Dice, pero yo lo he buscado y no lo he visto. El hombre lo ha matado, ¿no? Dios ha muerto. Esa es la conclusión. Y no una conclusión. Y aquí es lo que tendremos fe aún. Tendremos fe en la ciencia, tendremos fe en las cosas, ¿no? Y eso es lo que preguntaba Juan Pablo II. Esa fue una pregunta que nosotros nos hicimos, yo por lo menos me la hice ese día. ¿Qué busca Juan Pablo II aquí? ¿Por qué viene tanto a México? ¿No? ¿Acaso nos busca? A cada uno nos buscaba, ¿no? A cada uno nos buscaba en este sentido de la evangelización, ¿no? Los que saben de esto, los que saben de los llamados, de que Dios te busca y Dios te llama, nos buscaba para hacer algo especial, porque tenemos una misión en la vida todos, ¿no? No es del padre, no es del religioso, no es del que cree. Todos, en cada lugar tenemos algo que hacer en la vida, en este nivel digo, algunos lo pensarán en que Dios me llama y que quiere que haga en la vida, en este nivel vocacional, pero también cualquier persona que crea y no crea en Dios tiene algo que hacer en la vida, ¿no? Entonces este nivel es lo que nos habla, y esto quien sabe del discurso religioso católico y quien no sabe del discurso religioso, le digo, se pueden quedar en el nivel del chisme, se pueden quedar en el nivel de, es que el Papa Francisco le cae mal a Obrador y no quiere venir. Es una grosería al presidente, sería una grosería al presidente, pero casualmente no lo está pidiendo, no lo está invitando el presidente, lo está invitando la jerarquía católica, y le está haciendo la grosería a la jerarquía católica, al pueblo mexicano le está haciendo, no la grosería, le está haciendo la grosería a la historia, a esta parte de lo que es la evangelización, 500 años de evangelización, imagínense lo que es el milagro mariano. Si estamos en sintonía, que él dice que es muy mariano, digo, si no son hipocresías, bueno, vendría y diría, aquí estoy, ¿no? Es una invitación, un llamado, porque es un llamado al Papa. Cuando alguien te dice, si estamos en esta sintonía del sí de María y del sí de esto, cuando te dicen, oye, te invito, acompáñame, así lo decían los sacerdotes, ¿no? Oye, Dios te llama, dile que sí, ¿no? Y hablaba en esta sintonía del Evangelio, donde le decía a Mateo, le dijo Jesús, ven, acompáñame, y dejó todo, y él dejó todo y fue, ¿no? Así le están invitando al Papa Francisco. ¿Por qué no nos acompaña? Debería de venir, ¿no? Debería de hacer caso, pero no lo está haciendo.
Y bueno, ahí vemos que son las incoherencias. Realmente ellos se ponen en este plan de divos, en este plan de jerarquía, en este plan de que puedo decidir a dónde voy o no voy, soy la autoridad eclesiástica y la jerarquía eclesiástica, en donde no en el plan de la humildad, no en el plan evangélico, sino en el plan de decir, ahí estoy ocupado, no tengo la agenda ocupada como político, no como sacerdote, no como el hombre que acude a un llamado de Dios, ¿no? Así es el nivel que tenemos que empezar a manejar, y lo digo con toda la razón, con toda la autoridad, porque sé de los discursos que manejan, ¿no? Por ejemplo, de los discursos que maneja la religión, ¿no? Así tal cual se lo comento, así tal cual lo digo, que es muy diferente a una respuesta de un hombre religioso, de un hombre que está en sintonía de la fe, a un nivel político, a un nivel diplomático, ¿no? Como es el Estado. ¿Desde dónde nos está contestando el Papa Francisco? El Papa Francisco nos está contestando desde el puedo o no puedo, desde el Estado Vaticano, desde la jerarquía de la Iglesia. Hay un libro muy bueno que es La Iglesia, Carisma y Poder, de Leonardo Boff, que él habla sobre la teología de la teología de la liberación, y habla precisamente de esto. Cuando la iglesia es carisma, hablamos, como dice Juan Pablo II, vamos a la evangelización mariana, vamos en este nivel, se siente desde el corazón. Cuando no estamos hablando desde el carisma de la iglesia, hablamos desde la jerarquía. Hoy puedo, hoy no puedo, tengo que ir a otros lados, ¿no? Cuando se le hizo la invitación de este nivel, así estamos hablando, así es lo que estamos manejando en lo que es esta invitación del Papa. Estaremos hablando de esto y el rechazo, no se quedó en el rechazo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así se quedó el Papa Francisco hoy, cuando esperamos un Papa viajero y esperábamos su segunda venida, ¿no? Y bueno, dice Vargas Llosa, la carta de AMLO a España debería ser para sí mismo. Trump exige a Rusia retirar a sus soldados de Venezuela. Y bueno, celebridades mexicanas que hoy son pobres, y ponen aquí a Pablo Montero. Secretaría de Gobernación, la frontera sur desbordada, la del norte casi en colapso, y miles esperan respuestas de autoridades de Estados Unidos. Instruye López Obrador poner orden a los vehículos chocolates. Vamos a hablar un poquito de Pablo Montero. Hoy es pobre, ¿por qué? ¿No? Un hombre tan afortunado, dicen en el amor, en el dinero, en el éxito, y hoy es pobre, ¿no? Este tipo de situaciones suceden porque, bueno, algunos se clavan en la droga y el alcohol. Entonces todo esto es parte de lo que es nadie ha visto por ellos, nadie los ha apoyado, nadie ha implementado una campaña o ha fundado alguna institución para apoyar a los artistas, ¿no? Apoyar a la gente de la política, que lamentablemente a veces llegan a esto porque no encuentran algo, este porqué de su vida, ¿no? Esta misión en su vida. A veces sí llegan al poder, al dinero, al éxito, a la fama, pero a veces les crea el vacío y no pueden con eso, ¿no? Y a veces, bueno, caen en la pobreza, ¿no? A veces dicen, no saben, decían por ahí, hay un dicho, ¿no? Dicen, cuando hablan, dice, perdón que lo diga así, que lo dicen, que a veces llega el dinero, dice, en manos del pobre dinero, ¿no? Pero no hablamos del pobre que no tiene dinero, porque también está mal, ¿no? A veces dicen, ay, el que está pobre no le des dinero porque no sabe cómo usarlo. No es cierto, a veces esa persona sabe cómo usar el dinero, y a veces hablamos de la pobreza intelectual, espiritual, que a veces pues no sabemos para qué se hace el dinero, pues nada, nos drogamos, se alcoholizan, el sexo desenfrenado, y se agarran infecciones impresionantes, en vez de pues realmente vivir, ayudar a su familia, hacer cosas buenas, ¿no? Para eso es el dinero, ¿no? Para vivir bien, no para atontarse, ¿no? Con la droga y el alcohol. Y lamentablemente ellos se atontan porque ya no supieron para qué se hizo el dinero, ¿no? Y pues en pobre, dicen, mano del pobre dinero, pero no estamos hablando de la pobreza económica, sino también a veces de la pobreza intelectual, ¿no? Y dice, pide Morena a los maestros disidentes un voto de confianza al presidente. Diputados piden al Ejecutivo, dice,
que se garantice el trabajo legislativo. También profesores están dispuestos a mantener los bloqueos en San Lázaro. CENTE frena, dice, otra vez el dictamen de la reforma educativa y buscan dar con los responsables de este caso y con el paradero de Rosario. Niño abandonado en Perisur, aparentemente fue secuestrado junto a su madre. Su hija dice, pues mi mamá está secuestrada, y el niño quedó ahí en Perisur. Dice, no plantea pedir disculpas sobre acontecimientos ocurridos hace 500 años. Dice, no plantea pedir disculpas. España, digo, aquí lo único que le falló, lo he comentado, le falló a Andrés Manuel López Obrador, o salió a colación, porque ya esta carta parece que tiene días ya, esta carta ya tiene tiempo, lamentablemente, tiene tiempo, dice, el Papa Francisco ya pidió disculpas, ¿no? Aquí no es pedir disculpas, volvemos a decir que todo queda en el nivel protocolario. Si yo te digo discúlpame y vuelvo a hacer las cosas, pues ahí de nada sirve que yo pida disculpas, pues mejor no pedir disculpas, ¿no? Pues ya sé que te voy a hacer siempre esto, ¿no? Esto es parte de y esto en el nivel católico es parte de lo que es la doctrina, de lo que es la reconciliación, ¿no? De este carácter. Decían esto para muchos que critican la religión, los que no saben a profundidad esto, cuando uno se confiesa, es no confesarse con el sacerdote, es hacer un acto de contrición uno mismo para no volver a cometer ese error con las personas, ¿no? Dice, pues si no, ni te confieses, ¿no? O sea, ¿para qué vas y dices, ay, y rezas 3 Padres Nuestros si no vas a corregir tu conducta, ¿no? Esto lo tienen realmente la gente que vive el catolicismo como tal, ¿no? Le digo, pero yo voy más allá. Hay que evitar pedir perdón. ¿Y cómo evitar pedir perdón? Evitar dañar a las personas, ¿no? Le digo, ¿para qué te golpeo si te digo, oye, perdóname, ¿no? Ya sé que te voy a golpear y te voy a estar golpee, ¿no? O agrediendo, insultando. Si no, es con que le pido perdón ya, ¿no? Se contenta. Eso es también muy muy laxo, ¿no? La gente que vive realmente las cosas comprometidas, yo digo más allá, evitar pedir perdón, pero es evitar dañar a la persona, evitar ofenderla, evitar hacer algo que, le digo, que daña a los demás, ¿no? Digo así, yo no pido perdones, ¿por qué? Porque evito lastimar a la gente, ¿no? Somos humanos, hay veces que sí, dice uno China, hay veces que inconscientemente sí lastima uno a alguien o ofende a alguien sin querer, ¿no? Y ahí, bueno, dice uno, discúlpame, ¿no? Y creo que no es la intención, pero también se sabe, ¿no? Todo esto se sabe. Y bueno, si España reitera que no pedirá disculpas a México por la conquista, ¿no? También es una actitud arrogante, ¿no? De decir, yo no te ofendí, ¿no? Esto también de no hacer un acto de conciencia, cuando sabemos que sí, sabemos que hubo atrocidades de las peores, ¿no? De las peores, y que lamentablemente por no entender el concepto de religiosidad que había, los trataban como caníbales y los mataban, ¿no? Así tal cual, tanto genocidio que hubo, esos fueron genocidios. Y bueno, maestros de la CENTE Michoacán se dan de sillazos durante la reunión, discutían varios puntos, entre ellos la derogación de la reforma educativa. También la ceniza es desplazada hacia el estado de Morelos. Volcán Popocatépetl emite explosión con material incandescente. Bancos presentan el sistema de pagos CODI y a partir de septiembre los bancos tendrán habilitado para sus usuarios este código CODI. Y recuerdan a Luis Donaldo Colosio, 25 años de su asesinato en Sonora. Familiares conmemoran la vida del Colosio con actos cívicos y culturales. La visita es carente de contenido político, pero busca estrechar lazos entre Londres y La Habana. Príncipe Carlos realiza visita histórica a Cuba. También el reporte se trató de una exoneración completa y total, lo dice Donald Trump. Concluyen que Trump no conspiró con Rusia. Y Clara Brugada explicó que recibirá un estímulo económico. Recibirán cada mes un estímulo.
Iztapalapa beca a mujeres mayores de 30 años para que terminen estudios. Y hay 292 comunicadores y 498 defensores de derechos humanos bajo mecanismo de protección. Anuncia Segov medidas para la protección de periodistas. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario Sin Límites. Y bueno, pues se aprueba el dictamen y la gente estalla. En 3 meses más huelga que en todo el sexenio pasado. Ex colaboradores de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray asesoran a AMLO. A ver, díganme, ¿qué va a resolver? Va a resolver algunas cosas Andrés Manuel López Obrador. Pero desde los 70s, la gente se ha manifestado con protestas. Desde que yo me recuerdo, hace 20 años. Cada año es lo mismo, los maestros protestas, y yo en verdad me pregunto si en verdad los maestros que están ahí protestando están en nómina. Yo lo pregunto, ¿no? En verdad se tendría que empezar a investigar eso, porque yo en verdad digo, yo mis maestros casi nunca iban a sus paros, a veces iban o no veía ningún maestro que estuviera en clases en los paros, yo rara vez los veía, ¿no? Tendríamos que empezar a preguntar de dónde son ellos. Siempre se ha gestado esto, que son campesinos que les pagan por hacer huelgas, ¿no? Que no son ni siquiera los profesores, incluso los profesores de campo, ¿no? Los profesores de Chiapas, los profesores de Guerrero. Ellos están dando clase, en verdad, creo, ¿no? Y en verdad sí me he preguntado, porque a veces son pagados, son gente que está pagada, ¿no? Entonces, en verdad, tendríamos que ver, que digan, a ver, ¿dónde está su nómina? En verdad deberían de sacar ya la nómina, el recibo de nómina, y sabe qué, que no nos han pagado, porque también se vale, porque han protestado y son condiciones infrahumanas lo que un profesor está viviendo, ¿no? Actualmente, dicen, los patos les tiran a las escopetas. Actualmente los niños, les vuelvo a comentar, reciben más de beca que un profesor, ¿no? De un salario de un profesor. Y es insultante, esto es ofensivo, ¿no? Y en verdad se tendría que empezar a ver, todos ustedes, a ver, pásenme su tarjeta, su credencial, de dónde son, quiénes son, porque a veces nada más son grillos, y eso se tiene también que acabar, porque a veces nada más son grupos políticos, son grupos que en verdad no dejan crecer al país, y creo que en verdad eso tendría que acabarse, este tipo de manifestaciones. Yo sí lo digo en particular, porque a veces nada más es sabotear los trabajos de otros que están trabajando, incluso hasta de los mismos profesores, ¿no? Porque a veces los profesores, en verdad, los profesores que están trabajando están dando clase, y se tendría que ver de quiénes son y quiénes están checando estos grupos de choque, ¿no? Más huelgas en 3 meses que en todo el sexenio pasado, ¿no? ¿Qué resolvió el sexenio pasado? ¿Qué resolvió Calderón? ¿Qué resolvió el PRI también? ¿No? ¿De dónde está saliendo tanta gente? ¿No? Tan solo para irse a hacer plantones, ¿no? A veces se saca más boteando que el sueldo del maestro. Los mismos maestros dicen, prefiero estar boteando y estar en la grilla porque saco más dinero que estando dando clases, ¿no? Se tendría que acabar esto, se tendría que corregir, y ojalá que Andrés Manuel López Obrador va en este nivel de volver a poderle subir los sueldos a los maestros para que se acabe este tipo de situaciones, ¿no? Pero a veces se resuelven las cosas y siguen las protestas, y uno dice, bueno, pues ¿de qué se trata? ¿Por qué tanta protesta injustificada, no? Son inventos, en verdad, a veces son hasta inventos de la gente. Y eso se tiene que ver bien, se tiene que estudiar bien para resolver por qué están inventando cosas, ¿no? Ex colaboradores de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray asesoran a AMLO, denuncian extorsión a legisladores en la Ciudad de México, recibe Donald Trump a esposa de Juan Guaidó. También Grandes Ligas inaugura una temporada llena de estrellas. Dumbo vuela otra vez con su versión live action. Reportan embajadas aumento en raptos de migrantes en zona sur. Abren 1,800 casos por corrupción en el Ministerio Público. Brexit para abril o para mayo, May sacrifica su puesto.
Arrecian bombardeos en Gaza, rechaza Unión Europea soberanía de Golán. Elecciones en Estados Unidos, demócratas alzan la mano. Al menos 30 personas mueren mientras observan accidente carretero en Guatemala. Protestan ante la PGG dice por desaparecidas. 30 heridos y un muerto, saldo de trifulca en Topo Chico. Proponen colegio de mandos que dé efectividad a la Guardia Nacional. Alertan pérdida de empleo si se decide cancelar la C. Y dólar se encarece por la volatilidad. NAPLUE recibió más de 6.1 millones de pesos para estudios sobre Santa Lucía. Y también tenemos que Roger Federer en los 8 mejores del Máster de Miami. Monumento a la Revolución tendrá clase masiva de Krav Maga para mujeres. Situam rechaza ultimátum de las autoridades. Julio Urias está de vuelta en la rotación de abridora de Dodgers y Checo Pérez espera sumar sus primeros puntos en el Gran Premio Bahrein. También amplían catálogo de delitos para enjuiciar al presidente. Lucas Hernández llega a la Bayern Múnich por 80 millones de euros, cifra récord en Bundesliga. También recomendaciones, dice diviértete con una comedia romántica muy fuera de lo común. Descubre cómo soluciona sus vidas en grupo de adolescentes, explora Chapultepec y más. Y existe exaccionista del grupo Modelo sobre ISR. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy 24 horas. Vamos a ver qué nos dice el servicio meteorológico el día de hoy. Que bueno, Don Goyo está dando de qué hablar. Y bueno, vamos a ver cómo está el clima. El Servicio Meteorológico Nacional hoy nos informa, hoy lo tenemos semáforo amarillo. El Frente Frío 46 y masa de aire asociada traerá viento de componente norte con rachas superiores de 50 kilómetros por hora en costas de Veracruz en el sur, Tampico, Campeche, Yucatán. También rachas de viento mayores a 60 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el Valle de México tendremos bancos de niebla en Puebla e Hidalgo en las próximas 3 horas. También no se diagnostica sin potencial de tormentas en las próximas 3 horas. También tendremos lluvias fuertes en el sur de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, lluvias con chubasco en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Tabasco. También vamos a tener que el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en Baja California Sur, Campeche, Sinaloa, Yucatán, Colima, Quintana Roo y Morelos, superiores a 40 grados centígrados en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y bueno, también tenemos hoy el clima en la Ciudad de México. Hoy tenemos una temperatura máxima de 27 grados centígrados, una mínima de 9 grados centígrados. Actualmente tenemos 9 grados centígrados, una sensación térmica de 8 grados centígrados. Tendremos cielos despejados con intervalos nubosos el día de hoy. También tendremos humedad y viento en el transcurso del día. Déjenme comentarles también que hoy el Citibanamex, el mercado de divisas, nos dice que el dólar se compra en 18 pesos con 75 centavos, está a la venta en 19 pesos con 60 centavos, el euro se vende en 21 pesos con 79 centavos, está a la venta en 21 pesos con 83 centavos. Mientras tanto, el Dow Jones en Nueva York está en menos 32.14 puntos, que corresponde a menos 0.13%. Así las finanzas el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice el Servicio Sismológico Nacional, que tenemos que estar al pendientes hoy. Hay veces que más o menos les paso la información, a veces ya no lo comentamos para tampoco estar ahí. Recuerden que siempre tiembla, hay microsismos. Hoy el día de ayer tuvimos uno a las 4.3 a las 3 de la mañana con 8 minutos en Salinas, Oaxaca.
Tuvimos otro de 4.1 en Puerto Escondido, también en Pedro Pochutla de 4.1, que son los importantes. 4 en Salinas Cruz, Oaxaca, otro de 3.5 en Jalisco, otro de 3.6 en Guerrero, otro de 3.9 en Salina, Oaxaca, otro en Jalisco, está Jalisco Guerrero, 3.5. Jalisco y Guerrero, así como Oaxaca, están dando de qué hablar. También Baja California. Y bueno, pues son los sismos que tenemos en estos momentos. También hoy tenemos Tongoyo. Y bueno, pues Protección Civil nos está indicando que tienen que estar al pendientes de cualquier situación que tenga que ver con el Popocatépetl. Hay que estar checando las redes sociales, hay que estar al día. La gente, por favor, tiene que estar al pendiente de lo que pueda emitir Protección Civil, cualquier situación de evacuación. De hecho, ya está llegando la lava a la Areda, dice la Lareda, ya está llegando. Y ya hubo los incendios de los pastizales, está habiendo fumarolas y todo, bueno, pues está manteniendo en lo que es. Bueno, con explosión despierta Don Goyo, el día de ayer así, también en la noche hubo otra explosión. Senapred dice, informe sobre esta explosión de moderada intensidad a las 19 horas con 23 minutos, que fue el día miércoles. Lanzó fragmentos incandescentes hasta 2 kilómetros sobre la Lareda. Y bueno, pues también Protección Senapred nos informa en México alerta amarilla por explosión en el Popocatépetl, así lo está manifestando CNN en español. También déjenme decirles que por allá también fue Telemundo quien ya estaba comentando, dice, erupción en México, ¿no? Entonces también hay que estar al pendiente. Yo les recomiendo que estén al pendientes de lo que son los... hace 8 horas se registraron 200 exhalaciones y una explosión en 24 horas. Tienen que estar checando lo que está informando también la prensa internacional, porque aquí nos están como guardando información, aunque digan que no. Dice el Popocatépetl registró 200 exhalaciones y una explosión en 24 horas, lo dice Senapred. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, sin embargo, bueno, llama la atención cómo lo presentó este hombre en Telemundo. Dice, hay erupción en México, ¿no? Entonces ellos lo están manejando así, ya una erupción inminente tal cual, pero aquí Senapred no ha dicho nada. Aquí las autoridades están calladitas. Se informó que además de la explosión registrada en el volcán Popocatépetl la noche de ayer, en las últimas 24 horas se han registrado 200 exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y bajo contenido de ceniza, aunque también dice el semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 2. También dice, derivado de la explosión que lanzó fragmentos hasta de 2 kilómetros del cráter sobre las laderas y que provocó incendios en la zona de pastizales alrededor del volcán, que siguen activos en el norte y este, el organismo exhortó a no acercarse a la zona por peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. Además se reportó la caída de ceniza en Santa Cruz, Atlisco, San Pedro, San Andrés y Santa Isabel Cholula, así como San Pedro Benito Juárez, municipios de Puebla, así como en Hueyapán y Tetela del Volcán, municipios de Morelos, a causa de la columna de 3 kilómetros que generó el estallido. El Senapred reportó que en caso de una nueva emisión de ceniza, los vientos la dispersaran
hacia el sureste. También el organismo prevé que en las próximas horas continúe la actividad explosiva de escala baja e intermedia, con lluvia de ceniza leve a moderada en poblaciones cercanas, posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. Por ello, Senapred recomienda a la población mantenerse informada a través de sus cuentas oficiales y hacer caso omiso a rumores. Y bueno, pues esto es lo que está comentando Senapred. Esto nos lo informa la revista Proceso también, que es quien nos está también está en monitoreo del volcán Iztaccíhuatl. Y bueno, pues hay que estar al pendiente solamente de las indicaciones, no anéxense, retuiten, sigan Senapred, Protección Civil de Puebla, también Webcam, también que está monitoreando lo que es todo esto del volcán Popocatépetl. Y hay que estar al pendiente, Nosotros aquí lo que nos puede tocar son los sismos. Hay que tener nuestra mochila de emergencia, recuerden, una lámpara, una radio, el cargador de su celular. Hay que tener uno que no usen, porque luego a veces es engorroso, traen el que usan y lo meten en la mochila de seguridad. No, hay que comprar uno extra para tenerlo ahí, que no pase nada, que esté siempre ahí. Pilas, hay que tener en cuenta que estén recargadas también, y hay que tener pilas normales y recargables para que se puedan para que estén al pendientes. El radio de pilas y curitas, esto de los cubrebocas, los lentes. Les voy a sacar una foto de lo que sería un kit de emergencia, nada más, por lo menos lentes y los cubrebocas. Les voy a poner la foto para que compren y lo tengan en la mano, ¿no? Así es que bueno, por lo pronto esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar, pásensela muy bien, nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les mando un beso y un abrazo, mándenos sus comentarios. Y bueno, pues estaremos al pendientes de toda esta política que se está llevando. Fue muy, muy desafortunado que hoy dijera el Papa Francisco: no voy a México, ¿no? Como venganza de que sacó Andrés Manuel López Obrador esto de que le pidió al Papa que ofreciera disculpas, ¿no? Y bueno, pues son dimes y diretes. Pásensela bien, nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente dice: lo más importante, no importa lo que pasó en el pasado, ahorita es nuestro momento, es nuestra historia, es nuestro momento de hacer historia. Y si queremos cambiar algo, tendría que cambiarse hoy. Si el Papa quiere cambiar algo, tendría que haber venido a México. Si Andrés Manuel López Obrador quiere hacer algo, tendrían que hacer algo por los indígenas. Pero como vemos que es pura burocracia y puro bla bla bla, y no se hace nada, entonces en este sentido, déjenme decirles que bueno, esto de la problemática de los indígenas, de la problemática de la iglesia, no va a cambiar porque no se está haciendo nada. Ni usted ni yo vamos a poder cambiarlo, aunque queramos y aunque haya grupos que estemos ahí luchando por esto, no va a cambiar este asunto, ¿no? Entonces déjenme comentarles que el cambio no es de una persona, el cambio es masivo, el cambio es de todos. Yo puedo decirle que puedo cambiar y puedo hacerme la mejor persona del mundo, pero si el mundo está de patas para arriba, ni se va a notar mi cambio, ¿no? Aunque me sentiría bien, pero pues a veces también la frustración llega y dice, bueno, pues también a veces esta aridez que también vivió Jesús en estos días de Cuaresma, en este día de cuando se fue al desierto, ese desierto que decía y que lloró también en Jerusalén, dijo: por más que uno les habla, por más que uno cambia, no cambian las cosas, ¿no? Es como si usted dijera: por más que quiere tener limpio un lugar, llegan y le tiran y toda la vida va a ser así. No depende ya de usted, porque usted ya está en el nivel del cambio. Hay gente que está en el nivel de cambio, pero hay gente que no ha entendido esta parte del cambio, ¿no? Y a veces dice uno: no es cambiar no es la psicología barata que cambia tú y cambia tu mundo. No es cierto. A lo mejor usted puede ser una persona honesta, trabajadora, pero si hay una colonia que roba, por más que usted cambie y que quiera que la gente sea honesta, si ellos no cambian de mentalidad y dejan el robo, el mundo no va a cambiar. Si la gente no deja de matar a los demás, si no dejan de pensar en drogas, en alcohol, en guerra,
¿no? En violaciones, en acosos sexuales, ¿no? En de hacer trans a la gente. Usted no es ellos, y por más que usted cambie, usted ya está en el camino, pero si ellos no cambian, por más que usted haga, el mundo no va a cambiar. Aquí es de cambiamos todos o cambiamos todos, ¿no? No de cambie usted y cambia el mundo, porque eso también es flojera de los demás, no es flojera de usted. Así es que bueno, vamos a seguir adelante. Les paso este comercial. Es un cambio masivo. Cuando se han hecho revoluciones, cuando se ha hecho la trascendencia, es porque han cambiado muchos. Ha cambiado la masa, ha cambiado la ciudadanía, y la masa se ha convertido en personas y en ciudadanos. Vamos a hablar de esto, de lo que es la masa, lo que es el individuo y lo que es la persona, que Juan Pablo II hablaba del personalismo. Y échenle un vistazo a esta teoría del personalismo, que por ahí fue, ¿quién fue? Boom. Les paso el nombre antes de que no decirse, pero fue, déjenme hablar, si es esto una canción. Déjenme checar el dato, porque se me acaba de ir el dato. Munier es quien está manejando todo esto del personalismo, y pues les invito a que lean un poquito de él para que vean lo que es ser un individuo, ¿cómo se llama? También el psicoanálisis también habla cuando somos objetos, ¿no? Cuando hablamos del objeto del placer, y cuando realmente nosotros dejamos de ser personas, nos ven como objetos en cualquier índole, ¿no? Esto lo maneja el psicoanálisis, lo comento. También Munier habla sobre lo que es el personalismo, el humanismo. Entonces todo este tipo de situaciones pues las vamos a ir viendo, las vamos a ir comentando, ¿no? Entonces bueno, pues esto es todo, pásasela bien, nos vemos el día de mañana. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.